Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Los falsos positivos quedarán en la historia de América Latina como la peor lacra de Colombia y en particular del modo de actuar del uribismo. Y lamentablemente parecería que pasa como una página más de la historia de violencia de ese país hermano. Pero no es así, no. El asesinato de inocentes para justificar una guerra sucia es un delito de lesa humanidad que debe recibir el castigo penal, moral e histórico. ¿Qué significado tiene esto para Colombia y para la historia de América Latina? De esto queremos conversar con el analista político Jorge Aguilera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y de entrada, Jorge, ¿cómo reciben los colombianos el informe de la ONU al respecto? ¿Qué significado tiene? ¿Qué incidencia va a tener? ¿Y hasta dónde alcanza este informe para, de alguna manera, o parar este tipo de cosas, o la segunda, castigar a los responsables como debe ser? Pues muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación, Orlando. Siempre un gusto estar con ustedes, uno de los medios que mejor maneja la información en el tema latinoamericano. Pues aquí vamos a tener tres variables que son claves para analizar. Una, como tú muy bien lo dices, el tema de los falsos positivos. Acaban de declarar varios militares bajo la JEP, declaran 247 asesinatos de civiles para hacerlos pasar como bajas de combate. Esto ya, por supuesto, pues aumenta el número de 6.402 casos registrados y van a estar acercándose a la cifra que describió el coronel que investigó los falsos positivos y que está en este momento protegido en Europa, sobre 10.000 civiles asesinados. Ese es el primer lugar. El segundo lugar es que acaba de presentarse el informe de la ONU. Antes de ayer se hizo el informe documental, en esto entonces está prácticamente terminando la transmisión de la ONU, en donde indica que durante el paro presentado desde el 2020 hacia el 2021, pues la policía se dedicó a asesinar civiles. En un solo día, que fue el 9 de septiembre, se asesinaron 17 civiles, pero además parte del informe indica que como parte de la metodología de la policía fue la tortura sexual. Allí hay dos casos muy graves, uno en donde casi todos con jóvenes menores de edad, una menor de edad la arrestan y algo le hacen en la comisaría y esta chica llega a su casa y se suicida. Y el otro caso es un grupo de jóvenes que también son arrestados durante una protesta y son llevados a una cárcel y son puestos a disposición de los presos para que los violen. Ese caso también es conocido, por supuesto, pues el gobierno curiosamente no rechaza la situación, sino rechaza que la ONU hubiese sido quien se hubiese puesto a hacer este informe. Y hay un tercer elemento para el tema latinoamericano, y es el informe del New York Times sobre el asesinato del presidente de Haití. Y uno diría, ¿y qué tiene que ver ese asesinato con el tema latinoamericano? Pues muy simple. El informe muestra que el asesinato del presidente se debió a un informe que iba a presentar sobre políticos latinoamericanos vinculados con carteles de la droga. De allí que antes de matar al presidente de Haití, pues este fuera torturado, le partieron los dedos, le partieron un brazo, tenía disparos en varias partes del cuerpo que no eran mortales, y esta tortura al parecer se debió a que necesitaban ese informe. ¿Dónde está la relación? Pues que este comando, un comando de militares colombianos, pues el gobierno colombiano ha intentado infructuosamente sacarlos de Haití para que no sean juzgados ni declaren, pero además, de acuerdo con el informe del golpe de Estado de Evo Morales en Bolivia, varios de esos comandos colombianos al servicio del narcotráfico habrían estado en La Paz días previos al golpe de Estado que se presentó contra Evo Morales hace algunos años. Y entonces ahí vas a ver una estructura muy particular, que son políticos vinculados al narcotráfico, pero también respaldados con organizaciones financieras y curiosamente estas organizaciones financieras propietarias de medios de comunicación. Y entonces ahí vas tú armando el tema latinoamericano de cuál es la relación y por qué lo que hablábamos en el programa pasado, por qué hay medios de comunicación que ocultan o desvían esta información. Pues porque pues obviamente van a procurar ocultar lo que está sucediendo de este sector financiero al lado o aliado del narcotráfico que está vinculado directamente a la política en América Latina. Y entonces ahí vas armando qué es lo que está sucediendo y cómo se está presentando estas perspectivas en América Latina.
Claro, Jorge, este resumen que has hecho da cuenta de algunos elementos que podríamos analizar, pero uno que también habría que precisar a propósito de lo que dices es que este grupo que actuó en Haití estuvo a punto de asesinar al entonces candidato presidencial Luis Arce Catacora en Bolivia. Es decir, hay evidencias, hay pruebas, y esto me lleva a pensar en algo que es muy importante. Parecería que el uribismo, para decirlo con nombre y apellido, juega a la guerra sucia ya no solamente en Colombia, sino que expande sus servicios, sus trabajos pagados, muy bien financiados en Miami, en Estados Unidos, para trabajar, por ejemplo, en casos como el de Haití y el de Bolivia que mencionamos. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿qué tiene? ¿Qué es el uribismo en esencia si es que analizamos desde lo que está pasando con los falsos positivos, con lo de Haití, con lo de Bolivia y con otras cosas que quizás no nos enteramos todavía? Pues mira, ahí hay un tema que hay que tener en cuenta y es que el hermano de Álvaro Uribe, el Pecoso Uribe, era el enlace del cartel de Sinaloa para exportación de droga desde Colombia hacia México. Uh -huh. Curiosamente, muere el Pecoso y llega el cartel de Sinaloa tanto al sur del país, a la salida de droga por la Buenaventura, por el Pacífico colombiano, pero mira que llega al norte de Ecuador. En el norte de Ecuador también está el cartel de Sinaloa. Ese enlace comienza con los negocios que hacía el hermano de Álvaro Uribe, el Pecoso Uribe, con este cartel y que una vez muere el Pecoso lo continúa su esposa, que es lo que vamos a hablar del clan Cifuentes Villa, que pues es el enlace colombiano con el cartel de Sinaloa. Ahí es donde vas a ver como tres componentes. En estos días hubo una discusión también al respecto, y es que buena parte de los integrantes del uribismo vienen de estructuras del cartel de Medellín. ¿Ya? Entonces, viene del tema del clan Ochoa, viene de diferentes sectores del cartel de Medellín, ahí se inicia esta conformación y después se le van uniendo organizaciones cercanas a clanes de la corrupción y a grupos paramilitares. Recordemos que el paramilitarismo surge como la conformación de ejércitos que utilizan los narcotraficantes para poderse defender o separar sus negocios de la guerrilla. La guerrilla originalmente le ofrecía servicios de seguridad a los carteles. Se genera un conflicto entre estos dos grupos y es cuando el narcotráfico decide armar sus propios ejércitos. Ahí es donde van a entrar los paramilitares. Buena parte de estos paramilitares pues vienen de exmilitares colombianos, hay otra parte de militares activos, de policías activos y por supuesto de civiles entrenados y armados, como fue el caso de Jair Klein, contratado por Álvaro Uribe para venir a entrenar civiles a Colombia y generar estos grupos de protección de los narcotraficantes. Claro, Jorge, y entonces en función de esto, los falsos positivos, digamos, como un símbolo macabro que estigmatiza además un hecho que se llama delito de lesa humanidad, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué es lo que se puede esperar de esto? Porque efectivamente, como decía en la introducción, parecería que es una página más, que mañana aparece otro caso y este queda en el olvido, pero hay miles de personas asesinadas, miles de familias afectadas por esto y los responsables parecerían que son unos poquitos, incluso de un orden intermedio o medio, que se responsabilizan, van a una cárcel, saldrán en unos años y todo queda ahí. Pues mira que afortunadamente está la Justicia Especial para la Paz, Sí. que es donde están declarando los militares inculpados de este tipo de delitos. Yo te decía que acaban de declarar, eso fue hace 6 días, acaban de declarar militares y ellos dicen que se asumen la culpa de 247 asesinatos. Pero hay una información previa generada por el padre Francisco de Rú sobre la Comisión de la Verdad, que es donde se acercan las víctimas y se acercan las diferentes partes del conflicto, pues a declarar y ayudar a construir la historia para poder sanar este tipo de heridas. Hay una declaración, y los invito a que la busquen en redes, que es sobre los asesinatos en el Canal del Dique. El Canal del Dique es un espacio que conecta unos ríos y resulta que era uno de los lugares predilectos de los paramilitares para ir a tirar cuerpos, tirar cadáveres. Recuerden ustedes que una de las frases de Castaño, uno de los jefes paramilitares, era bala y pa'l río. ¿Sí? La idea era ejecutar personas y tirarlas al río para que no quedaran cuerpos, o fuese difícil de ubicar los cuerpos. Pues resulta que, de acuerdo con las declaraciones de la Comisión de la Verdad, en ese sitio, en ese Canal del Dique, en este momento estarían enterrados 20,000 cuerpos.
20.000, Orlando. Entonces, ahí es donde vamos viendo estas grandes dimensiones de estas políticas patrocinadas por el uribismo de exterminio de civiles. Si tú ves estas declaraciones que suceden durante el gobierno Uribe y ves las declaraciones de esta mañana de la ONU sobre lo que está sucediendo bajo el actual gobierno uribista, pues lo que vas a encontrar es una tendencia de exterminio de civiles durante este grupo, cuando gobierna este grupo político. Claro, y frente a eso, ¿cómo se explica o hasta dónde alcanzan las posturas, las explicaciones, las declaraciones oficiales del gobierno del señor Iván Duque ahora? Te planteo esto porque parecería que el señor Iván Duque más le interesa estigmatizar a sus vecinos, hablar, reunirse regularmente con Guillermo Lasso, hablar de seguridad, de combate al narcotráfico, pero en su práctica política, en su ejercicio administrativo gubernamental, parecería que ocurre todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se explica las justificaciones y las explicaciones que han dado, que son cortas y escasas además? Pues mira, aquí lo que vamos a ver es un lenguaje, es un doble lenguaje, ¿sí? Que ya pues es parte del problema que tiene Duque en la credibilidad interna del país. En este momento creo que ya está por debajo del 20% de su credibilidad y aceptación. Y es precisamente porque sus declaraciones pues distan muchísimo de la realidad, son completamente dispares de lo que realmente sucede en el país. Y eso lo vemos en declaraciones internacionales. Y obviamente pues aquí ya se ha vuelto un tema hasta de burla de que el señor está completamente desconectado o está desconectado de lo que sucede en el país o simplemente utiliza un lenguaje efectista, es decir, dice algo para que los demás crean algo, pero lo que está diciendo pues no tiene ningún asidero en la realidad. Allí incluso buena parte del mecanismo es ocultar o procurar tapar lo que está sucediendo y parte es su labor de poder bloquear lo que hace la JEP y procurar bloquear las declaraciones de los militares para que no se puedan conocer todos los delitos que se desarrollaron bajo los gobiernos uribistas. Entonces, desde esta perspectiva, pues lo que vamos a ver es un mecanismo muy similar a los que utilizaba Adolfo Hitler o lo que utiliza generalmente el fascismo, y es generar un discurso efectista, algo que genere como una pantalla, ¿cierto? Pero que internamente la persona es muy consciente de lo que está sucediendo y además participa y apoya lo que está sucediendo. Yo creo que esto, ojalá, Orlando, te lo digo así, ojalá esto termine en un juicio. Yo creo que incluso se lo decía hace algún tiempo a algunos amigos, ojalá esto termine en unos juicios similares a los de Nuremberg, en donde sean llevados a juicio estos personajes que participaron, apoyaron y colaboraron con toda esta cantidad de delitos como el que les acabo de decir del canal del dique, 20.000 personas asesinadas, escondidas en un canal de un río, para que sus familiares no pudieran encontrarlos. Pausa, Jorge, y volvamos porque esto también se inscribe en un momento político electoral. Sabemos que el 2022 podrá definirse de alguna u otra manera también el destino de Colombia si es que se elige uno u otro candidato. Hablemos de esto también a continuación con Jorge Aguilera desde Colombia. Aquí estamos de vuelta en Clave Política y seguimos conversando con Jorge Aguilera, a quien le preguntamos a propósito de esto, ¿hasta dónde será posible, nos dirían que para bien, que en el próximo periodo presidencial de Colombia esto, por ejemplo, signifique un cambio radical para proponer y propender a una política de respeto a los derechos humanos, pero también de reparación y justicia con el nuevo gobierno, porque de Iván Duque no se espera nada? Pues mira, aquí hay unos ejemplos interesantes incluso desde el punto de vista latinoamericano. Las elecciones en Honduras son todo un ejemplo. Una sociedad pequeña que logra organizarse para votar en contra de las estructuras del narcotráfico. Recordemos que el presidente que está saliendo de Honduras pues tiene un montón de señalamientos de vínculos con actividades con narcotraficantes. Ese va a ser un elemento. El otro componente, mira lo que está pasando en Brasil con Lula. Lula ya en este momento prácticamente tiene un poco más de intención del doble de voto que el mismo Bolsonaro. Y
lo que está pasando en Chile con Boric. Entonces, internamente en el país, pues hay una gran intención de cambio. Sin embargo, hay unas amenazas latentes, Orlando. Te lo doy con noticias claves. Uno, eh, el escándalo que se presentó por la diferencia de base de datos de la registraduría y el censo nacional. Imagínate que la registraduría apareció con 5 millones de votantes más que los habitantes que tiene el país. Y entonces ahí tú dices, es imposible que haya 5 millones más de votantes. Lo curioso es que a la semana siguiente, el DANE, quien tiene los censos de población, dijo que había sido atacado virtualmente y que estaban tomadas sus bases de datos y que entonces, pues, ¿qué están haciendo? Están cuadrando las bases de datos para que no se note esta diferencia de los datos inflados de la registraduría. Uno, dos, acaba de legislarse una norma para castigar la protesta social, o sea, ya vemos el informe de la ONU en donde la policía sale a disparar a discreción, hay francotiradores disparándole a las personas que participan en las protestas y aún así aumentan los castigos y la supresión del derecho a la protesta. La otra noticia fue la votación de la ley Mordaza. Resulta que en Colombia, para que lo sepas, el Congreso acaba de votar una norma en donde los periodistas ni nadie puede hacer denuncias de casos de corrupción porque puede ser llevado a la cárcel. Entonces ahí es donde tú vas diciendo qué ambiente están preparando para el proceso electoral del próximo 13 de marzo, en donde pues se castiga con cárcel la protesta, se castiga con cárcel las denuncias en los medios, se anunció incluso ya el allanamiento a un medio de comunicación, en donde puntualmente y con el mayor descaro se indica que van a allanar los archivos de un noticiero para poder identificar sus fuentes, cuando hasta la Constitución protege la privacidad de las fuentes en los medios de comunicación. Y entonces ahí vas viendo cómo esta estructura, que como te digo, tiene de narcotráfico, tiene de sector financiero que connive con el tema del lavado de activos y que son propietarios de medios de comunicación y cómo están llevando, obviamente, a la desarticulación del proceso democrático para asumir el control absoluto del país dentro del mecanismo más simple del totalitarismo, que es que una sola persona, como lo estamos viendo en este momento en Colombia, pues dirige y ordena como si fueran sus subordinados la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Presidencia de la República, además del Congreso. Claro, pero ahí también cabe una pregunta, Jorge, porque es muy importante, y quizás reitero a veces esta pregunta en algunos espacios y sobre algunos temas, porque sí es importante tenerla presente. ¿Cómo se entiende el comportamiento de la élite, del establecimiento colombiano, como ustedes le llaman, para que todo esto se convalide, se legitime? Porque ya que mencionas a los medios, en buena medida también hay una grave responsabilidad de ciertos medios, los más grandes quizás, que han legitimado la acción del uribismo pensando en que la amenaza mayor es el comunismo, porque ya guerrilla no hay, pero para ellos el comunismo es como un fantasma que está dando vueltas sobre Colombia y que eso explicaría el comportamiento incluso de esa élite y de esos medios. Pues mira que se repite lo que precisamente hacían los nazis, que buena parte del holocausto comienza diciendo que los judíos van a hacer la entrada del comunismo a Alemania. Aquí está pasando lo mismo, el gran coco del comunismo que viene, y resulta que, te lo digo y con todo el respeto del Partido Comunista en Colombia, el Partido Comunista es muy pequeño en Colombia, no tiene mayor incidencia. Y como tú lo dices, pues las guerrillas ya quedaron relegadas a unos sectores de unas disidencias, zonas selváticas y demás. Entonces, eso es una, digámoslo así, es una gran excusa para manejar temas electorales. Afortunadamente, pues también las personas ya dicen, pero otra vez ese tema ya no lo asocian mucho con la realidad del país. Y más bien, lo que sí se está viendo es que esta élite, pues el narcotráfico que genera riqueza, ¿sí? Y en eso han sabido moverse muy bien los grupos de narcotraficantes. Generar riqueza, compartir su riqueza. Ese es el primer punto. O sea, tú haces negocios conmigo y te vas a volver rico también. Y ahí las empresas, por ejemplo, el caso de las iglesias, ha sido un tema impresionante. Las iglesias pues son un excelente canal para el lavado de activos. Entonces tú ves a este grupo político de los narcotraficantes apoyado por iglesias cristianas y ves a pastores cristianos haciendo campaña en favor de los movimientos políticos asociados al narcotráfico, pero es porque pues ahí hay una connivencia de capital enorme, las iglesias no presentan impuestos, entonces para el narco es muy fácil
generar pues alianzas con estas personas. Hay un informe muy interesante que se llama La Internacional del Odio, sobre cómo pues los narcos compran las iglesias, hablan con el pastor y le dice cuántos seguidores tiene, y le da un dinero y sobre eso hacen campaña, como si estuvieras comprando grupos de Instagram. Y ahí pues vas a ver esta estructura política que lo respalda. Una es riqueza, la otra es intimidación. Recuerda que a veces una frase típica del proceso paramilitar en la expropiación de capitales empresariales era o negocio con usted o negocio con su viuda. ¿Ya? Es una frase histórica de las negociaciones de los paramilitares en Colombia. Y entonces ahí viene, en primer lugar, pues, generación de riqueza y la otra es intimidación. Afortunadamente ya hay una parte del sector empresarial que está un poco agotado de que lo estén involucrando, que lo estén presionando para involucrarse con este tipo de delitos, pero además con otras características. La economía del narcotráfico es una economía inflada, no genera riqueza, no genera empleo, simplemente es un sector que produce, exporta y además saca el dinero, que fue el tema de nuestro programa pasado. El tema de los Pandora Papers es eso, es dinero que sacan y que viene generalmente de actividades ilícitas y lo esconden, ya lo guardan en otros lados, entonces eso ni genera empleo, nada. Por eso tú ves que en Colombia entra dinero, aparentemente tenemos un PIB interesantísimo, pero cuando tú ves internamente, pues tenemos el 50% de la población en pobreza, el desempleo disparado, claro, porque pues es un capital que se mueve, pero que no genera ni empleo, ni genera nada de eso. Aquí no, al menos en la época de Pablo Escobar, él generaba empresas para lavar su dinero. En este momento no es necesario, controlan toda la estructura, controlan todo el sector financiero y entonces pues no necesitan ni crear empresas ni nada de ese tipo de cosas. Ahora, una pregunta, quizás la última, si nos alcanza, podría ser otra más, y tiene que ver que hoy es 15 de diciembre y prácticamente estamos terminando el año 2021 y Colombia, si uno hace un repaso de lo ocurrido este año, se podría plantear 2 o 3 programas solamente del balance de lo que ha pasado en Colombia. Pero en particular, Jorge, apelando a tu inteligencia, a tu sabiduría y sobre todo a tu perspicacia analítica, ¿qué es lo más significativo que deja el año 2021 para Colombia? ¿Hasta dónde este año podrá ser también mirado en 2 direcciones? Uno para corregir y otro para avanzar en lo mejor que tiene Colombia para darle a los colombianos y al mundo. Yo creo que lo más importante que ha sucedido en Colombia este año, con todo el costo en sangre, en asesinatos, en homicidios, en masacres, en este momento ya vamos para las 100 masacres, el gran tema para mí, el gran logro de la sociedad colombiana fue destapar qué era el uribismo. Para mí ese es el gran logro. Es muy evidente las permanentes noticias sobre los miembros del uribismo relacionados con el narcotráfico. Por supuesto, las declaraciones en donde ya es muy evidente que su labor es controlar población a partir de campañas de exterminio y a partir de allí someter a la ciudadanía, como les digo, algo muy similar a lo que sucedió o las metodologías del fascismo. Mussolini con sus camisas pardas, Hitler con sus camisas negras, son grupos paramilitares para asesinar civiles y con eso intimidar a la población. En Colombia son las Águilas Negras. Y pues aquí ya es muy evidente por su tipo de redacción, el lenguaje que usan, pues que las Águilas Negras son un grupo armado perteneciente o de ideología uribista. Y entonces ahí vamos a ver esa metodología y ya pues este año se destapó todo eso. Con otro elemento que hasta ahora yo creo, y en el caso de Haití se hace muy evidente, y es incluso la relación y la vinculación o las posibles alianzas de organizaciones de antidroga de Estados Unidos con estos carteles. Es decir, aquí lo que vamos a ver es una alianza en donde aparentemente las agencias antidroga hacen alianzas con narcos para poder tener control geopolítico de los países. Ahí creo que Estados Unidos puede llegar a tener una mala pasada, porque pues en la medida en que se va descubriendo más, va siendo más evidentes ese tipo de alianzas. Lo que puede suceder el año entrante, ojalá sea posible, que la sociedad se mantenga unida, es poder reconstruir el tejido social, poder reconstruir las instituciones, todos los ataques que ha recibido la justicia de parte de esta organización y poder llevar a los miembros y colaboradores del uribismo a juicio.
Claro que sí, Jorge. Siempre será un gusto conversar contigo, ilustrarnos de mejor manera sobre lo que pasa en un país que queremos, por supuesto, muchísimo, que es Colombia, que efectivamente tendría mucho más de qué hablar, que no fuese solamente la violencia, porque sabemos la riqueza que tiene cultural, tradicional, incluso folclórica y natural que tiene Colombia. Te mando un abrazo, que tengas un feliz año también. Si ya no nos Mil vemos. gracias, siempre a tus órdenes. Gracias a Jorge Aguilera, que por supuesto siempre será, como digo, un gusto conversar con él a propósito de estos temas de Colombia. Seguiremos en el análisis porque lo ocurrido con Colombia, lo que ha determinado la ONU, lo que se refleja en los Pandora Papers y lo que también pasa con respecto a los falsos positivos, da cuenta de un país que requiere un cambio trascendental y estructural. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.